Bueno, familia, seguimos aquí en la lectura y dice, el biólogo Myers detalla, no creo que el criterio de Harris que podemos emplear la ciencia para justificar la maximización del bienestar de los individuos sea válido. No podemos utilizar la ciencia para decir cómo maximizar el bienestar, una vez que hemos definido el bienestar, aunque incluso eso podría ser un poco más escurridizo de lo que él presenta. Harris está introduciendo una premisa no científica en su categoría de bienestar. La respuesta de Harris es reveladora. Empleando la formulación de Mayer, debemos introducir una premisa no científica para justificar cualquier rama de la ciencia si esto no constituye un problema para la física. ¿Por qué iba a ser un problema para una ciencia de la moralidad? ¿Podemos demostrar sin recurrir a suposiciones previas que nuestra definición de física es la correcta? No, porque incorporaremos nuestros estándares de prueba a cualquier definición que elaboremos. Así es. Pero si la premisa no científica es una suposición moral, entonces Harris no puede deducir la moralidad de la ciencia. En la misma línea, destacamos que Harris no puede destacar la suposición anterior de Dios. Harris no ha habitado a Hume después de todo. Sin embargo, esos intentos de desafiar a Hume han tenido y tienen lugar particularmente para tratar de encontrar una senda que lleve a la biología a la ética. Históricamente, desde la época de Darwin, estos esfuerzos se han llevado a cabo esencialmente en dos olas. Hubo, en primer lugar, un periodo de lo que ha acabado considerándose ética evolutiva tradicional, llamada ahora darwinismo social, aunque realmente fue Herbert Spencer quien la desarrolló de 1820 a 1903, cuyo objetivo explícito era establecer una moralidad científica. La teoría se caracteriza por una gran confianza en que la evolución ofrecía una dirección para el progreso. La evolución era progreso y por tanto podía, en cierto sentido, servir de fundamento de la ética como ese tipo de conducta que fomentaba el progreso. La segunda ola sociobiológica comenzó a mediados del último siglo, con la revolución de la biología molecular inaugurada por el descubrimiento del ADN, con todas sus consecuencias lógicas para la genética y la herencia. En contraste con la primera ola, al menos algunos de sus principales promotores científicos, aunque no todos, insisten en que el nuevo entendimiento de los mecanismos hereditarios no deja lugar a la idea del progreso como base para la ética. Expondremos algunas de las consecuencias de este hecho seguidamente. El darwinismo social, subtítulo. Michael Rush describe de forma sucinta la esencia de la ética evolutiva tradicional. Uno desentraña la naturaleza del proceso evolutivo, el mecanismo o la causa de la evolución, y después lo transfiere al ámbito humano, argumentando que aquello que se sostiene como un hecho entre los organismos lo hace como una obligación entre los humanos. El propio Rush señala que el cambio del es al debería ser es central en la metodología del darwinismo social. Y aún así, no parece que nadie se incomode. Los éticos evolutivos tradicionales... Uy, se está moviendo mucho viento. Me asustó. Tradicionales, perdón, parecen estar sumamente tranquilos ante las acusaciones por su razonamiento falaz, incluso están de acuerdo en el cambio del es al debería ser es engañoso, salvo únicamente en este caso concreto. Rush pregunta razonablemente por qué se sienten tan confiados a realizar ese movimiento o cambio que Darwin Hume declara imposible. ¿Podría faltar una premisa? Su respuesta es que realmente falta una premisa. Los darwinianos sociales creen que la evolución tiene una dirección, que lleva el nombre del progreso, siempre hacia arriba, siempre hacia adelante, mejorando más y más. Vemos esta actitud en Spencer, Haeckel, Fisher y Julian Huxley. En ese sentido, son humanistas y consideran a los seres humanos con sus capacidades intelectuales como el producto supremo de la evolución hasta el momento. Para ellos, los seres humanos eran muy especiales y, debido a sus capacidades claramente superiores a todos los animales no humanos. Peter Singer bien podría haberlos acusado del especiecismo. Rush resume la posición. La evolución conduce al bien y a cosas de gran valor, de ahí que sea la fuente de nuestras obligaciones morales. Rush no está nada contento con el punto de vista tradicional y nos detendremos en su propia opinión sobre el asunto más adelante. La actitud contemporánea hacia el progreso moral evolutivo es mucho más complicada y variada. Encontramos algunas como
Wilson, que significa que siguen abanderando ese progreso, y otros como John Gray, que dicen que el propio darwinismo de Wilson demuestra que ese mismo progreso es una fantasía. Una de las razones de este cuadro dividido es que existen ciertos aspectos sombríos en las formas en que se percibe la aplicación del darwinismo social, y otra es el efecto de la revolución de la biología molecular. La idea de tomar lo que acontece en la naturaleza y aplicarlo a las sociedades humanas no cuenta con una historia feliz. Después de Russell Wallace, codescubridor junto a Darwin del principio de la selección natural, fue uno de los primeros en exponer las implicaciones sociales de dicho principio, en 1864. Escribió que la selección haría que la racionalidad y el altruismo se expandiesen, un proceso que conduciría a la utopía, pero en su curso el hombre salvaje desaparecería inevitablemente en encuentros con los europeos, cuyas cualidades intelectuales, morales y físicas superiores les hacen prevalecer en lucha por la existencia y para aumentar a su costa. Darwin no trató las consecuencias sociales de su teoría en El origen de las especies, dejando esta tarea para su libro posterior, El origen del hombre y la selección en relación al sexo. En él extrajo implicaciones sociales y éticas de los principios gemelos de la lucha de la supervivencia y la noción de Spencer de la supervivencia del más apto, aplicadas al desarrollo al lado moral de la naturaleza humana, tanto como algunos de sus contemporáneos creyeron que esos principios gemelos no podían explicar satisfactoriamente el origen de las especies, también podían predecir de forma segura el desarrollo futuro de las diversas razas de la humanidad. Haciéndose eco de Galton, escribió: en algún periodo futuro, no muy distante, al medir por siglos, las razas civilizadas de hombres sin duda exterminarán casi por completo y sustituirán a las razas salvajes por todo el mundo. De nuevo, las razas más civilizadas llamadas caucásicas han batido rotundamente a los turcos en la lucha de la existencia, mirando al mundo de una fecha no muy distante. Un número infinito de razas inferiores habrán sido eliminadas por las más civilizadas a lo largo y ancho del mundo. Desde una perspectiva contemporánea, la inexactitud de este punto de vista, por no hablar de su incorrección política, es, cuando menos, asombrosa. De hecho, uno puede evitar pensar que, incluso en la época de Darwin, no debió ser fácil convencer en las razas turca, las inferiores y las salvajes, como él las llamaba. De sus principios evolutivos formaba una base sólida para los valores morales. No es necesario decir que la aplicación de este tipo de pensamiento científico a judíos, gitanos, discapacitados y otras minorías no deseadas no fue ningún obstáculo para la solución final nazi. El resultado clave de este y otros avances, por ejemplo, los experimentos genéticos, fue el descrédito del enfoque del darwinismo social, de forma que en 1944 Richard Hofstadter puede escribir: tales ideas biológicas como la supervivencia de los más aptos resultan ser totalmente inútiles para intentar comprender la sociedad. La vida del hombre en la sociedad no se reduce a la biología y debe explicarse en los términos característicos del análisis cultural. A este respecto, merece la pena citar la observación de John Horgan en Globe and Mail, del intento de Sam Harris de derivar la ética de la ciencia en el paisaje moral. Cabe destacar que Horgan considera a Harris uno de sus opositores de la religión favoritos. Mi segunda y más seria objeción en la teoría de Harris brota de mi conocimiento de intentos pasados de crear lo que él llama una ciencia de florecimiento humano. Hace solo 100 años, muchas personas razonables vieron el marxismo y la eugenesia como programados brillantes basados en hechos para mejorar el bienestar humano. Esas ideologías pseudocientíficas culminaron en dos de los regímenes más letales de la historia, la Unión Soviética y la Alemania nazi. Harris insiste repetidamente en que no debemos descartar la revelación científica de una moralidad universal, objetivamente cierta, solo porque aún no sea posible. Mientras ese logro sea posible en principio, dice, no debemos preocuparnos de que aún no lo sea en la práctica. Pero vivimos en el mundo de la práctica, donde incluso las personas más inteligentes, mejor informadas e intencionadas, cometen terribles equivocaciones. Temo por cuanto las consecuencias prácticas de que un movimiento científico extraiga una moralidad universal. Después de todo, la preocupación de los científicos por el bienestar de la humanidad no siempre ha sido benigna. Listo. Cerramos acá. Subtítulo siguiente: Sociobiología. Bendiciones. Un abrazo. Bye bye.